Bueno, ante semejante pérdida, la familia tiene todo el derecho de pedir investigación hasta las últimas consecuencias. Acá hay cosas que no han sido respondidas todavía. El tema de los golpes tiene que ser investigado. ¿Dónde se los hizo? ¿Cómo se los hizo? Si tiene que ver con su estadía en la comisaría, ¿por qué llegó cadáver al hospital? Hay una serie de preguntas que, muy bien planteadas por el reportero de Punto Final, Jorge Det, hacen que amerite una respuesta inmediata de parte de la propia policía. Y vamos a otro tema que estamos seguros va a generar reacciones, porque hace muy poquito ha asumido el cargo. Nos referimos al presidente de la Autoridad de Transporte Urbano, que es Humberto Valenzuela. En el 2016, porque esta historia tiene que ver con el 2016, acababa de asumir el mandato Pedro Pablo Kuczynski y se había hablado mucho de la carretera en la Panamericana Sur, la nueva autopista que llevaba hasta Pisco, de Chincha a Pisco. Esta familia que encabezaba Percy Ramos con su esposa y su pequeñita de menos de un año, fueron a inaugurar esta autopista, ¿no?, por las fiestas patrias, y lamentablemente pierde el control y la niña tiene un accidente muy grave que le cambia completamente la vida a la niña y a toda la familia. ¿Qué había pasado? Esta autopista en realidad no estaba culminada. Había observaciones de Ocitran y había observaciones de COVID Perú, pero alguien firma la resolución señalando que estaba terminada la autopista. ¿Sobre quién recae esta responsabilidad de la firma? Precisamente sobre Humberto Valenzuela, que en ese momento era director general de Transporte Terrestre. Este reportaje tiene que ver con eso. Hay documentos, está la firma. ¿Por qué se habilitó una autopista que no estaba terminada? ¿Por qué y hasta dónde llega la responsabilidad de la persona que estamos mencionando? Este es el reportaje de Beto Villar. Esta es la resolución directoral 3545-2016 MTC/15, suscrito y autorizado por el señor Humberto Valenzuela Gómez. Él es hoy el presidente de la ATU y en su momento, relacionado a mi accidente, era el director de Transporte Terrestre. Viendo por acá. Acá no existía nada de lo que tú ves ahí, ni pintado, ni la señal, ni baranda, no había nada. ¿Tú estabas manejando? La parte alta, ¿no? En una ligera inclinación de subida y que llegas a la altura de ese tractor, ¿no? Y es ahí donde yo me encuentro abruptamente con este vacío y me vengo abajo, vuelta de campana. Mi hija estuvo en coma. Jimenita, ¿qué le vamos a decir a la Lelita? Perdió parte del cráneo, lesiones severas de por vida. ¿Quién va a ver por ella mañana más tarde? ¿Quién autorizó la apertura de esta vía? El señor Humberto Valenzuela, el actual presidente del ATU. Pero periodistas, aquí recibiendo el encargo, agradeciendo la confianza depositada por esta decisión, nos ha señalado, de consenso. En la vida de la familia de Percy Ramos un hecho pudo evitarse, el accidente que sufrió la más pequeña de sus 3 hijos y que el pasado 29 de julio del 2016 la dejó al borde de la muerte. El médico que estaba en ese momento se saca los guantes y se retira a su escritorio, prácticamente con ya no atenderla porque ya no había nada que hacer. En ese momento yo me percato y le pido a la enfermera que la traiga a mi lado. Se negó, la insistí y la volvieron a traer a mi lado. La ponen de costado y la llamo. Y hay una reacción auditiva, creo yo, de ella, que a los 18 segundos reacciona y nuevamente los médicos deciden otra vez atenderla, asistirla. Una delicada situación puso a esta familia frente a un gran reto. A consecuencia del accidente, le falta pasar 2 operaciones para hacer una corrección de defecto óseo, que viene a ser que el lado derecho aproximadamente le falta el 35% del cráneo. Está diagnosticada con hemiplegia al lado izquierdo, lleva un tratamiento de epilepsia, a consecuencia de la lesión al cerebro. ¡Corre, Jimena!
La vitalidad de la pequeña niña pareció apagarse en medio de duras semanas en el hospital. Sobrevivir a un accidente como este fue un milagro. O nos decía, tienes que prepararte porque ella no va a hablar, no va a caminar, no va a ver. Querían darle una segunda operación por el hematoma que se estaba expandiendo. Lo único que me decían era, reza, porque no sabemos si es que va a durar más. Es un dolor que nosotros tenemos por dentro. El ver a mi hijita en un estado pues en el cual no me decía mi mamá, era como estar muerta en vida, ¿no? Triste, doloroso, hasta el día de hoy lo sentimos, ¿no? Ya no somos la familia que éramos antes. Pero lo que hay detrás de este brutal incidente nada tiene de fortuito. Esta es la historia de un padre que luchó hasta descubrir una verdad incómoda que hoy enfrenta al Ministerio de Transportes y la entidad que lo supervisa, y sobre todo revela un pecado del actual presidente de la Autoridad de Transporte Urbano que pudo costarle la vida a una menor. Que vamos a procurar mejorar la calidad de sus desplazamientos dentro de la ciudad, lo cual va a redundar a final de cuentas en la mejora de calidad de vida. Humberto Valenzuela Gómez lleva menos de 10 días en un cargo por el que hay grandes esperanzas. Como cabeza de la ATU, Lima y Callao esperan que solucione por fin el problema del caos en el transporte. Antes de ello, entre febrero y agosto del 2016, jefaturó la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes. Una hoja de vida sin duda acorde con su función. Pero ¿qué ocurriría si una mancha que permaneció oculta por 3 años revelara hoy un presunto acto de negligencia durante su función en el MTC? Esta resolución directoral, publicada por su ex entidad el 26 de julio del 2016 y que Valenzuela autorizó con su rúbrica, permitió que se abrieran 50 kilómetros de la nueva Panamericana Sur en el tramo entre Chincha y Pisco, por entonces en construcción. Su apertura se dio por la gran afluencia vehicular por fiestas patrias. Estamos ante una acción que yo la puedo calificar de apresurada por la necesidad de mostrar una autopista de primer nivel que en realidad tenía pues problemas. Y es que a lo largo de casi 3 años, Percy Ramos ha descubierto las graves negligencias cometidas antes de abrir la vía. Él y su familia viajaban a Ica para pasar el feriado. Es en este punto donde se ingresa a Chincha que un policía le dio el pase a la vía en construcción. Percy notaría algo poco después. En el camino no encontré señalización. En el camino, en el punto de colisión, no había personal de la concesionaria, los llamados paleteros que te advierten alto, pare o avance. No había resguardo policial. También sé que debería haber personal de Sutran resguardando esta zona, tampoco existía. El denunciante, sin embargo, manejó sin problemas hasta que llegó al kilómetro 200 de la Panamericana Sur. Yo vine desde esa dirección, como ustedes observan hay una pequeña subida, ¿no? Y yo llego casi hasta este punto, se acaba el asfalto, empieza trocha de 8 metros y paso seguido me voy al forado. Estas fotos corresponden al lugar del accidente. Este es el vehículo blanco de Percy, quien reitera que en ninguna parte del tramo se topó con policías o trabajadores que le informaran sobre el estado de la vía. Ello a pesar de que la resolución firmada por el presidente de la Autoridad de Transporte para Lima y Callao así lo ordenó. Al inicio nunca hubo señalización. A raíz de los accidentes recién se pusieron ahí poniendo señalización, pero no había nada. Donde entonces empezó el error que dejó a su hija en coma y postrada por meses en una cama. Estos documentos exclusivos de Punto Final podrían dar luces de ello. Este es un contundente informe enviado por Coviperú, la concesionaria de la vía y responsable de su construcción, a los Citran, que supervisa la inversión en infraestructura en transporte. El informe fue elaborado luego de que el entonces viceministro de Transportes, Gerny Zaira, informara sobre el plan de apertura de la vía por fiestas patrias. El documento es irrefutable. Concluye que la autopista en construcción no cuenta aún con las medidas de seguridad necesarias para los usuarios, entre ellos guardavías y señalización vertical u horizontal, y que será imposible implementarlas en tan poco tiempo.
Abrirla con estas limitaciones, agrega Coviperú, pondría en riesgo la seguridad de los conductores. El documento termina lanzando un mensaje categórico al Ministerio de Transportes. Ellos deberán asumir la responsabilidad por eventuales daños a los usuarios y contratar un seguro para ello. Toda esa documentación lo tenían ellos. Lo tenía el MTC, lo tenía la concesionaria, lo tenía Ocitran. Otro informe, esta vez del consorcio Pucusana, supervisor de la obra, sostenía también que en dicho tramo no había continuidad de vía, menos señalización y a causa de ello una alta probabilidad de ocurrencia de accidentes. Estas serias advertencias fueron trasladadas por el Ocitran al Ministerio de Transportes. Sin embargo, el MTC continuó en su decisión de aperturar el tramo y ocurrió lo que ocurrió. Aquí hay, yo creo que todos los elementos clave como para decir esto estuvo mal hecho desde el inicio, desde el momento en que no se le hace caso ni al concesionario ni al supervisor. Y entonces, en este caso, el ministerio pues tiene que decir qué cosa fue lo que sucedió, investigar hacia adentro por qué los funcionarios tomaron esa decisión, ¿no? Una carretera insegura con un tramo en muy malas condiciones y, como lo recalca este documento del supervisor de la obra, hecho 2 días antes del accidente, no contaba con viabilidad para ser abierto. Una niña con un grave daño y secuelas de por vida. Y silencio, porque Humberto Valenzuela, el flamante presidente de la ATU, decidió mantener los labios cerrados frente a esta grave denuncia en su contra, firmar un documento a pesar de que todos opinaban lo contrario. Esto, no obstante, no es lo peor de esta denuncia, y es que el seguro que todo usuario de una vía concesionada debería tener simplemente no se activó, dejando a Percy Ramos prácticamente en el abandono. Si he llegado hasta el presidente de la República, y si el presidente de la República, con todo lo que sabe, no me ha brindado su apoyo, y no un apoyo favoreciéndome, un apoyo buscando justicia, no lo ha hecho, yo no sé a quién pedírselo. Hoy, sin embargo, este padre de familia revela otra probable negligencia en la labor del MTC. Según el contrato de concesión entre el gobierno y Coviperú, esta última estaba obligada a contratar una póliza de seguro para cubrir cualquier daño a terceros en la vía. Sin embargo, la póliza que se firmó con Seguros RIMAC precisa que solo se cubrirán los daños involuntarios, una diferencia que a Percy le cerró las puertas de la aseguradora, le ha costado años de lucha y que sería causal de resolución del millonario contrato de la obra, tal como ahora se descubre. El incumplimiento de la sociedad concesionaria de otorgar o renovar las garantías de fiel cumplimiento o las pólizas de seguros exigidos en el presente contrato, o si cualquiera de ellos fueran emitidos en términos y condiciones distintas a las pactadas en el contrato. ¿Estaba o no estaba entregada la obra? Que es importantísimo, ¿no? Porque efectivamente, hasta donde se puede ver, los seguros establecidos en el contrato difieren de lo que la póliza que efectivamente se había tomado establece. ¿Por qué, Percy, o llegado el caso incluso usted, tendría que ser víctima de una situación así? Cualquier circunstancia, y como ocurre siempre, el usuario final que se ve afectado debe ser el menos, el que menos daño debe sufrir en esta historia. Y en este caso puntual, yo creo que al señor lo que han hecho es, disculpe la expresión criolla, jugar ping-pong con él. Porque entre instituciones se han estado pasando la responsabilidad de este asunto durante ya casi 3 años. Un daño físico de por vida en una niña y una responsabilidad que el gobierno, por culpa de una firma, no quiere asumir o hacer cumplir hasta hoy. Simplemente no hay justicia. Justicia que la vemos lejana por la falta de humanidad de las instituciones involucradas en mi caso. A pesar de las pruebas contundentes que se maneja en relación a mi caso. Yo no les pido un favor, les estoy exigiendo un derecho. Derecho. Percy Ramos fue culpado por ir supuestamente a excesiva velocidad en la vía que, como ya sabemos, no tenía seguridad, pese a que debió tenerla. Ocitran dijo a Punto Final que siempre estuvo en desacuerdo con la apertura en esta vía, respaldando esta denuncia. No vemos que las investigaciones avancen, ¿no? Se ve un plan dilatorio en el tema.
El MTC hace un vergonzoso mutis, pese a que hay muchos cuestionamientos en su contra, y sobre todo calla pese a que hay una niña que les recordará siempre que las malas decisiones tienen un precio por pagar. Y a consecuencia de la negligencia del Ministerio de Transporte, la negligencia de la concesionaria y por supuesto la omisión de funciones de Ocitán, es que estoy inmerso en este caso. Espero justicia.